La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema muy importante en el país, en el Ecuador. No solo la seguridad jurídica, sino la confianza y la credibilidad que deben tener las instituciones en medio de un conflicto armado interno que vivimos en el Ecuador, pero que se evidencia un deterioro institucional en la situación en la que vive el país este 2024. La credibilidad y la confianza son fundamentales y vamos a partir con un documento que fuera presentado en la UDLA días atrás, el Barómetro de las Américas, que ha venido midiendo los niveles de confianza en varias instituciones políticas y no estatales de las Américas y el Caribe desde hace casi 2 décadas, con preguntas para indagar sobre la confianza ciudadana. Es indudable que esa confianza, de alguna manera, cuando uno hace el seguimiento de estas 2 décadas, ha habido un deterioro, ha habido un declive. Se ha medido temas importantes como el sistema político, el poder legislativo, la Asamblea Nacional en el caso ecuatoriano, partidos políticos, la justicia, la Corte Nacional de Justicia y también los partidos y los procesos electorales. El Ecuador ha variado de forma significativa en este proceso y es bueno hablar sobre esta situación. Por ello quiero dar la bienvenida a la doctora Rudy Hidalgo, decana académica y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, el doctor Medardo Oleas, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Quisiera empezar como premisa para que nos explique, Polibio Córdoba ha estado vinculado a estos procesos por más de 2 décadas y es bueno explicar en cómo llegamos a esta medición, a esta situación con el Barómetro de las Américas y lo que sucede en nuestro país. Muy buen día. Buen día, muchas gracias, Miguel. Un saludo a la doctora Ruth Hidalgo y a nuestro doctor Medardo Oleas. Es para mí realmente un gratísimo honor y también una gran oportunidad tratar de un proyecto que es uno de los proyectos más emblemáticos, más importantes de América y de alrededor del mundo. En efecto, tuve la gran oportunidad de iniciar los trabajos de la POP en el año 1998 y anteriormente incluso en los estudios de la POP se realizaron en el Ecuador en el año 1986. El director, el profesor, y como es llamado en la Universidad Vanderbilt, Distinguished Professor Mitch Seligson, es el quien tomó contacto conmigo justamente en el año 1998. Ya había hecho un trabajo anteriormente. Y entramos a hacer un estudio de la POP. Primero, ¿qué es lo que se quería y qué es lo que se pretendía hacer? Tener una base de datos disponibles de toda América, con el objeto de poder estudiar América Latina, incluyendo, desde luego, Sudamérica, Centroamérica, los países del Caribe, Estados Unidos y Canadá. Y poco a poco se iba logrando ese trabajo. En el año 1900, como les decía, en el año 1999, hicimos el primer estudio con Mike Seligson. Y en el estudio, que era el primer LAPOP, no solamente
en el Ecuador, sino que venía a ser uno de los primeros en Latinoamérica, cuyo objetivo era tener entonces una base de datos de la más alta calidad posible, de encuestas y estudios, ¿no? Con cuestionarios que eran cuestionarios puestos a prueba sistemáticamente en cada uno de los países, tomando en cuenta pues temas similares, vamos a decir, adaptados en el lenguaje a los diferentes países y utilizando sistemas digitales que se llaman los PDAs, estos asistentes digitales en los diversos países, para evitar en lo posible errores en la recolección en los procesamientos de datos. Y también en la forma más sencilla de poder acercarse a los entrevistados. La entrevista cara a cara. Pues los tamaños de muestra desde 1500, 2000, 2500, y no pues como asoman ahora, sobre todo esto que estamos hablando con Miguel y con este dato tan importantísimo del Ecuador. No son estudios que se hacen en un día, 8000, 10000, 12000 entrevistas. Eso ciertamente es una cuestión muy falsa. Son diseños, y empleo, pues son sofisticados, pero desde el punto de vista de hacer que las muestras sean probabilísticas. Asegúrense representatividad nacional y también subnacional, por provincias, por cantones, en fin. Te digo, es verdaderamente una cantera de información. Por eso que Con esos antecedentes, doctor Polibio Córdoba, ¿cuál es la realidad? ¿Qué está pasando con la confianza en el Ecuador? La confianza en el Ecuador. Bueno, yo quiero decir que por esa razón, por ejemplo, como este informe, que tuvimos el honor de estar presentes en la universidad, en la UDLA, bajo la dirección de Rudo Hidalgo, está pues un resumen de estos tópicos, pero claro, hay que dar la ficha técnica, hay que decir dónde se hizo, cómo se hizo, cuándo, a cuántos entrevistados. Eso lo vamos a seguir diciendo, porque este informe lo vamos a complementar con esta información. En los últimos trabajos que nosotros hicimos, no sé si tú dices, Miguel, entrar ya a los temas tratados. Claro, sí, es importante lo que nos presentara precisamente la UDLA y la doctora Rudy Hidalgo, precisamente sobre este tema que queremos centrar, la confianza en las instituciones. La confianza institucional es sumamente importante porque tenemos pues que no solamente se puede decir la confianza en tal día y en tal fecha. El estudio, la POP, tiene la confianza institucional hasta el año pasado, cuando se terminó el estudio en el primer trimestre, en donde tenemos, por ejemplo, que el nivel de confianza en las Fuerzas Armadas alcanza al 60%. Pero en el último estudio, esa tiene la gran ventaja, este trabajo, que de acuerdo a esa metodología, de acuerdo a esos aspectos que se analizan, se pueden hacer los estudios al día, ¿no? Y la confianza institucional, en lo que se refiere a, por ejemplo, tenemos la confianza institucional en las Fuerzas Armadas, que la confianza institucional de lo que estaba en 60% en el año pasado, ahora la confianza institucional en las Fuerzas Armadas es del 93%. El presidente de la República, pues no, tomando en cuenta ya en ese límite, la confianza institucional del presidente de la República el año pasado estaba pues en lo que indica el estudio en alrededor del 23%, pero esa confianza, el propio presidente Lasso bajó hasta el 14% cuando él salió de la presidencia en el mes de noviembre, y el presidente de la República ahora, hablando de la confianza institucional, tiene pues el presidente Novoa tiene el 79.3%. La Policía Nacional, que en los estudios tiene una confianza de alrededor del 30%, en lo que se refiere a este año, en febrero 22, que se terminó un estudio muy similar en lo que es la estructura probabilística y la su metodología, tiene un 59% de la población que da su confianza a la población. La fiscal general de la Nación también es muy interesante, pues, porque mientras la Corte Nacional de Justicia en la POC tiene el 21%, hablando de una persona como es la fiscal general del país,
tiene una confianza del 57.7%. Y lo que son los jueces y fiscales del Ecuador, al mes de febrero de este año, tienen el 13.1%. Es lo más bajo que se observa en lo que se refiere a la confianza institucional. El CNE, por ejemplo, también. CNE, que es importante analizar, el CNE tiene una confianza del 26.3%. Y las elecciones, de acuerdo a la POC, las elecciones también tienen 26%, con lo cual quiere decir que hay una similitud en los dos valores. El año pasado acá tiene más o menos el mismo, 26%, pero tomemos en cuenta ahora que estamos en otro país con una consulta popular que se nos viene el 21 de abril y el proceso electoral que se viene también después. También hablaremos de eso. Quiero dar la bienvenida a la doctora Ruth Hidalgo, decana académica, directora de la Corporación Participación Ciudadana, que nos ilustró con la presentación la semana anterior de este documento, esta herramienta muy importante sobre la confianza en las instituciones del país. Quizás sobre la base de 4 sectores que tiene que ver con el tema político, sistema político, el poder legislativo, los partidos, la Corte Nacional de Justicia y las elecciones. Doctora Ruth Hidalgo, muy buen día. ¿Qué significado tiene esto? Sí, muchas gracias, Miguel. Sí, justamente tuvimos la capacidad la semana pasada de presentar este reporte. Creo que Polibio ha sido bastante vasto en su explicación de por qué estos son datos confiables, porque son datos provenientes de un sistema de investigación que tiene años de respaldo. Dicho esto, quisiera continuar justamente con lo que tú mencionas, y es que este reporte, digamos, del APO, del Latino Barómetro, nos habla claramente de algunas cosas que deberían preocuparnos. Si bien es cierto, corresponden a datos del 2023, de todas maneras hay temas que no han variado, como por ejemplo la confianza interinstitucional a ciertos estamentos que son importantes en este momento, como por ejemplo los partidos políticos, con los temas de las percepciones referentes a la corrupción. Con respecto a las elecciones, ya se decía que las elecciones solamente tenían el 26% respaldo, la Asamblea Nacional 22%, pero Polibio, claro, nos explicaba en el mismo evento que hoy por hoy la Asamblea Nacional goza de alrededor del 60%, un poco más por ciento de aceptación, producto obviamente de la actividad que se ha realizado en estos últimos 3 meses, podríamos decir. Pero hay un hecho que realmente no sube, digamos, un rubro que no sube y que sigue más bien a la baja siempre, y es que los partidos políticos nuevamente vuelven a llevarse la peor parte. 14% de la población no cree o desconfía de los partidos políticos, y eso en términos democráticos me parece que es importante debatir, porque refleja que los políticos siguen sin hacer bien su trabajo y la ciudadanía no está confiando cuando un político le habla a un ciudadano, le habla a la población. Y tomando en cuenta que los partidos y movimientos políticos y el ejercicio de la política es un hecho inherente a la democracia, ¿verdad? Debería preocuparnos mucho y buscar y empezar a debatir cuáles son las razones. Por demás está decir que yo muchas veces lo he mencionado, y yo creo que una de las causas por las cuales los partidos políticos siguen teniendo una pésima calificación es justamente porque, como no existe un sistema de partidos políticos, un sistema de partidos fuerte, seguimos dando vueltas en la misma silla giratoria o puerta giratoria que nos lleva al mismo sitio, de partidos que no tienen, digamos, ni siquiera oficinas, sino partidos que están listos para ser adoptados por quienes quieran participar en las contiendas políticas. Y a falta de estructura también nos ofrecen una mala oferta, ¿no es cierto?, de candidatos y candidatas que no llegan a cumplir ni de lejos las necesidades que deberíamos nosotros exigir o que deberían ellos cumplir como candidatos para cambiar las realidades de este país, que además son realidades complejas si la vemos también a la luz de los datos del APO. Veamos que los datos del APO, por ejemplo, hablan acerca de cuáles son los servicios públicos, por ejemplo, que ellos sienten que tienen más necesidad, y los servicios públicos sigue siendo la salud, sigue siendo la educación, sigue siendo las carreteras. Es decir, tenemos un país complicado, el panorama es preocupante, porque el país evidencia una baja de niveles de confianza, tanto interpersonal como instituciones, que están por debajo de la media regional.
Eso no es bueno para ninguna democracia. Y hay un tema que a mí me parece que es importante y que no le prestamos mucha atención, sin embargo, para mí es fundamental, y es el tema de la confianza interpersonal. La confianza interpersonal, según la APOP en el año 2023, tuvo la caída más baja a nivel de Latinoamérica, puesto que solamente el 46% confía en el otro, ya no en la institución, en el otro. ¿Por qué es eso? Eso tiene unas lecturas de diferentes lados, de diferentes aristas. No confiamos en el que está al lado, en el colaborador, en la comunidad, porque realmente una de las razones puede ser porque ha permeado tanto el crimen organizado, la corrupción a todo nivel, que muchas veces es muy fácil y es usual escuchar la frase, uno ya no sabe con quién está hablando, porque resulta que el que está hablando, el vecino que aparentemente tenía una buena posición económica, resulta ser que ahora ese vecino pues ha tenido relacionamiento con el crimen organizado y es allanado, etcétera. Los temas de inseguridad no controladas adecuadamente en ese momento, en 2023, cuando se levantó la encuesta, es probable también que haya incidido en que tengamos estos números tan altos en la falta de confianza interpersonal. La gente empieza a vivir con miedo y empieza a fallar, digamos, de esta confianza que debería haber de comunidad, este sentido de comunidad, y usted empieza a tener miedo del taxista que le lleva, del caramelero que le vende, del que le limpia el parabrisas, etcétera, etcétera. Y finalmente usted mencionaba algo que es bien importante y que a mí también me ha dejado preocupada, y es el tema de los niveles de corrupción. Los niveles de corrupción seguimos, digamos, aumentando las percepciones en contra de la transparencia que tienen los ciudadanos. Me parece a mí que es muy triste el pensar que 1/3 de los ciudadanos justifica pagar una coima, sigue justificando pagar una coima cuando eso se les signifique una ventaja para su situación personal y que esté pasando en ese momento. Adicionalmente de esto, es importante también relevar cómo, por ejemplo, los ciudadanos piensan que 32% piensa que los asambleístas son muy corruptos y 41% piensa que los políticos son corruptos. Si uno hace la suma del 32 más el 41, usted tiene un 73% de la ciudadanía que percibe al ejercicio de la política como con corrupción. Ante eso también frente a eso hay otras cifras también que preocupan, y es que cuando se les hace la pregunta de que si los ecuatorianos han denunciado o apoyado una denuncia de corrupción, y esto es tristísimo, 95% de los ecuatorianos dicen que no han ni presentado ni han apoyado una denuncia contra la corrupción. Y cuando realmente se hace un poquito más allá el análisis y les pregunta las razones, muchas de las razones, hay varias, ¿no? Pero las razones, básicamente la más importante es que el 18% opina que denunciar no sirve de nada. Y eso hay que volver a debatir, y por qué la ciudadanía está percibiendo eso, y por qué dice que no sirve de nada. Y ahí tenemos por fuerza que regresar a ver el sistema de justicia ecuatoriano. Porque obviamente nosotros estamos viendo todos los días y hemos venido viendo desde hace años detrás cómo los delincuentes son apresados y luego son liberados en menos de 24 horas. O los delincuentes de cuello blanco son puestos con medidas sustitutivas y son mandados a la casa con grillete, o simplemente no logran ser procesados de forma adecuada. Y esa mala costumbre, esa mala práctica de una justicia floja, de una justicia contaminada, ha generado lo que estamos viendo. La ciudadanía tiene la percepción de que para qué van a denunciar. ¿Por qué? Porque existe impunidad. Aparte de eso, obviamente también hay un porcentaje importante del 10% que está pensando y está preocupado de que si denuncia podrían haber represalias. Ese también para mí es un porcentaje significativo, porque significa que los ciudadanos nos sentimos en indefensión frente al ejercicio de la justicia y no confiamos en nuestras instituciones, nuevamente como es la justicia, en que va a hacerse cargo de la forma más adecuada, de manera que uno pueda denunciar con tranquilidad sin tener el temor de que a un momento más o en unos pocos días vaya a ser atacado, vaya a ser secuestrado o vaya a ser presa o víctima de una represalia. Esos son los 4 temas que a mí me gustaría comentar, que me parecen a mí de fondo, y simplemente terminar diciendo lo que decía también, lo que mencionaba Polibio.
Según los datos del Latino Barómetro, 63% apoya a las Fuerzas Armadas, vuelve a ser las Fuerzas Armadas la institución con mayor credibilidad. En ese momento, sin embargo, los datos de Polibio hablan inclusive de un 90%. Lo cual es tremendamente importante para la lectura desmenuzada sociológica de lo que esto significa. Hay criterios y criterios al respecto. Si bien es cierto, estas acciones que se han tomado, la limpieza en las cárceles, la presencia de las Fuerzas Armadas en calles, ha contribuido para generar un momento, digamos, de tranquilidad en la ciudadanía. Hay voces y hay analistas críticos al respecto, porque los estados de guerra y de excepción no pueden durar para siempre, uno, y dos, parecería ser que aun cuando esto ha sucedido, ya empiezan de nuevo a tomar un nuevo repunte, ¿no es cierto?, de las acciones delictivas con mucha más fuerza. Entonces ahí viene este debate de que hasta qué punto esto es efectivo ya realmente en el momento real. Y además otra cosa, revela algo que es bien importante, que en alguna vez hace muchos años ya Polibio advertía, y es esta tendencia que siente, que parecería ser que tiene la ciudadanía o el ecuatoriano a legitimar acciones autoritarias, ¿no? Y eso hay que verlo con mucho cuidado y con mucho tino, porque por eso digo, es importante analizarlo desde el punto de vista sociológico, esta reacción del pueblo ecuatoriano, que obviamente está respaldada por la inseguridad, obviamente, pero por otro lado también se siente mucho más cómodo con una intervención de las Fuerzas Armadas, porque no nos olvidemos que más adelante o más atrás también ellos hablan y dicen que un porcentaje muy importante de la población estaría de acuerdo en un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, de darse, ¿no es cierto?, esto a causa de actos de corrupción. Entonces, ¿qué significa? Los ecuatorianos están dispuestos por la situación actual a sacrificar democracia por seguridad o por transparencia. Esto es en un 53%. Yo creo que hasta allí podría dar mi intervención para seguir desmenuzándolo más adelante, Miguel. Perfecto. Quiero dar la bienvenida al doctor Medardo Leas, jurista, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, de su experiencia. ¿Cuál es la lectura de esto que debiera ser una profunda preocupación, el deterioro de la institucionalidad en medio de la violencia, la inseguridad, el conflicto armado interno que vive el Ecuador? La confianza es fundamental en las instituciones. Y si es que no existe, ¿cómo podemos salir adelante? Doctor Oleas, buen día. Muy buenos días, un saludo cordial a Polibio y a Ruth. Yo creo que todos los estudios que SEDATO viene haciendo desde hace muchísimos años, que reflejan mediante las encuestas y estudios de opinión, nos dan a conocer lo que piensan, sienten y quieren los ciudadanos. Pero ¿para qué sirven estos estudios? Estos estudios deben servirnos para alertar al Estado ecuatoriano y a la comunidad toda de las instituciones que no cumplen su función real en atención a las necesidades ciudadanas, de las instituciones que por su debilidad y fragilidad pueden ser consideradas como corruptas, y naturalmente buscar los cambios que permitan tener una institucionalidad sólida. Pero en el Ecuador, al parecer, venimos desde hace muchos años analizando que tenemos un sistema democrático frágil, débil, al cual la ciudadanía no le brinda ninguna confianza. Pensar de que más del 85-90% de los ciudadanos no confían en las organizaciones políticas es bárbaro. ¿Pero qué se ha hecho? Nada. Por el contrario, se permite a través de nuestra legislación que las organizaciones políticas tengan 17 partidos políticos, 280 movimientos y ojo, hay 93 en carpeta que quieren ya participar en las próximas elecciones. Y todo esto es un absurdo, porque si nosotros sumáramos el nivel de apoyos con las firmas que se presentan al Consejo Nacional Electoral, tendríamos que todo el Ecuador está simpatizando con alguna organización, lo cual no es verdad, porque el 95% dice que no les creen. Entonces estamos manejando un sistema corrupto, avalado por el Consejo Nacional Electoral, que acepta firmas falsificadas para que ciertas organizaciones adquieran la personería jurídica. Pero miren, ojo, en la primera elección esos movimientos y partidos que presentaron más de 150,000 firmas no sacan ni 10,000 votos. Entonces no funciona y nadie quiere hacer un cambio a este fraude contra la democracia, con el agravante
de que solamente las organizaciones políticas, partidos y movimientos son los que pueden presentarnos los candidatos. Y los candidatos no son los más idóneos, porque ya hemos visto la conformación, por ejemplo, de la Asamblea, que es una barbaridad. A mí me llamó mucho la atención de que cuando Lazo decreta la muerte cruzada, todos los ciudadanos apoyaron que la Asamblea sea cerrada. Pero la respuesta de los partidos políticos fue mandar a los mismos corruptos y despreciados ciudadanos otra vez como candidatos a constituir la Asamblea. Esa es la respuesta que se da. Se ha hecho algo también, por ejemplo, con todo lo que es el control de seguridad. La respuesta del presidente Lazo fue poner más policías en las calles, pero con eso no solucionaba. Más guías penitenciarios. Y eso tampoco solucionó el problema, pero cuando se decreta el estado de excepción y naturalmente se decreta un estado de guerra, entran las Fuerzas Armadas y descubren de que quienes son los dueños y propietarios de las cárceles en el país son los delincuentes, que ellos cobran por el uso de los servicios que da el Estado a los detenidos, que tienen verdaderas mansiones de estrellas, hoteles 5 estrellas en las cárceles. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Acaso no estaban realizando controles en las cárceles? Entonces ahí también bajó mucho, por ejemplo, la credibilidad en la policía, en el SNAE, y ahora con este proceso de control de las Fuerzas Armadas retoman todo lo que es el control y manejo de las cárceles, ponen en orden y tienen el respaldo ciudadano. Pero ojo, estamos nosotros ante hechos que son extraordinarios, porque cuando las Fuerzas Armadas hacen eso, bueno, vuelve la calma, vuelve la tranquilidad, pero no hay que olvidarse que nosotros seguimos con un sistema penal garantista, y a los 10.000 detenidos por las Fuerzas Armadas tienen obligatoriamente que pasar a lo que es el proceso de investigación a la Fiscalía, para que ellos luego de un proceso de investigación sean los que emitan un dictamen acusatorio y los lleven a juicio. Y para eso no hay fiscales para atender este momento estos 10.000 casos de excepción que son los detenidos. ¿Qué va a pasar si no hay los suficientes fiscales para que se les acuse a ellos? ¿Qué van a salir otra vez libres? ¿Qué va a pasar si no hay jueces para que los sancionen? Van a salir libres y ahí vamos a tener otro problema. ¿A dónde les vamos a mandar a 10.000 detenidos si logramos sentenciados porque no hay cárceles en el país? Y miren ustedes que los casos de excepción pueden causar un efecto momentáneo de bienestar, pero a futuro no dan la solución que se requiere. Entonces yo creo que estos estudios que realiza SEDATUS y que son publicados por el Latin Barómetro de las Américas y publicitados muy bien por Ruda a través de la Universidad UDLA y la facultad que ella maneja, deben servir para inmediatamente proceder a establecer rectificaciones, porque con un sistema democrático tan frágil como el que tenemos, que no tiene credibilidad, no vamos a tener buenos resultados a futuro, vamos a seguir eligiendo a los peores para la Asamblea, o lo que sucede, vamos a elegir presidente al que más nos guste ese momento, pero no al que estructure adecuadamente un buen sistema para dar atención a los ciudadanos en salud, en educación, en la construcción de carreteras que están solicitando. Entonces, la falta de institucionalidad es la que tiene que ser corregida en base de estos estudios para no volver a los mismos. Entonces, este estudio no solo tiene que ser materia de análisis desde el punto de vista de la academia, de una universidad, porque ni siquiera son todas, porque las demás guardan un silencio total y absoluto, y comenzar a dar soluciones. Nosotros con Rudy, a través de Participación Ciudadana, planteamos lo que debería ser una reforma para cambiar el sistema de organizaciones políticas. Pero si bien fue aplaudida por ciertos sectores, después cayó en el saco del olvido y no se hace absolutamente nada y seguimos con un sistema corrupto. Seguimos siendo manejados por un Consejo Nacional Electoral con falta de credibilidad, con un Consejo Nacional Electoral que se prorrogó indebida, ilegal, arbitrariamente con el apoyo de los socios políticos que los mantienen ahí por más de 3 años. Y solo ahora sale un informe de la Procuraduría General del Estado que por pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social les dice, señores, ustedes tienen la obligación de seguir manejando los concursos para la renovación del Consejo Nacional Electoral, pero se perdió 3 años que debieron haberse renovado ya 2 vocales y ahora los 3 más que deberían salir. Pero tenemos cosas como estas. Si el Consejo Nacional Electoral y las elecciones tienen una aceptación del 26%,
¿Usted piensa que la ciudadanía va a confiar en que tengamos unas elecciones limpias, transparentes? No, se piensa en el fraude y no se hace absolutamente nada. Entonces el mensaje que deberíamos nosotros dar a la ciudadanía es que con estos estudios tenemos que comenzar a estructurar nuevos sistemas para mejorar todo lo que es el sistema democrático ecuatoriano, que es la base para constituir una buena función ejecutiva, una buena asamblea, que debemos cambiar todo el sistema de administración de justicia tan frágil y ahora cuestionado con el caso Purga y Metástasis, donde son los jueces los que están siendo investigados y en la cárcel. Entonces, si los jueces son amigos de los delincuentes, ¿qué confianza vamos a tener? Pero hay que hacer cambios, no quedarnos solamente en el análisis, en las investigaciones serias, positivas, Claro, y fundamentadas que nos están dando con Sedato. claro. Precisamente lo que el doctor Medardo Leas dice y le traslado al doctor Polibio Córdoba, necesarias rectificaciones. Estos insumos, estos datos que periódicamente nos ilustran, ¿cómo cambiar este panorama en estas condiciones? Porque caso contrario, serán buenos informes, pero no hay recuperación de la confianza. Muy bien, Miguel. Lo que ha manifestado, pues, por su parte, la doctora Ruth, es muy cierto. Lo mismo lo que nos dice, pues, nuestro gran amigo Medardo Leas. Son realidades. Son realidades que, ¿cuál es el papel que tienen nuestras instituciones? El Barómetro Latinoamericano es un estudio que todos los días está investigando diferentes papeles, diferentes tópicos, y no solamente en un país, en más de 30 países. Ese datos, un trabajo que también lo hacemos en forma especial. Yo presentaba en el día que se hizo la entrega del último informe un gráfico muy sencillo. Este es un gráfico donde desde el año 1998 ya estábamos con el profesor Seligson escribiendo todos los años información. O sea, yo debería decir, no falta por el estudio, no falta por la investigación. Es como cuando en los hospitales, los buenos médicos lo primero que hacen es estudiar, analizar qué es lo que pasa con su paciente todos los días. Nosotros hacemos justamente un trabajo de esa naturaleza y nos da pena cuando el Barómetro de las Américas, no es Latino Barómetro, el Barómetro de las Américas no es conocido como tiene que ser conocido. Y en esto yo creo que con Ruth vamos a hacer un gran equipo para promocionar, difundir, hacer conocer lo que piensa la población respecto del país, respecto de las Fuerzas Armadas, respecto de cada uno de los poderes del Estado. Esta situación de la confianza institucional en las Fuerzas Armadas que subió del año pasado, del 63, a este año, 93, no es porque sí. Antes, la confianza en las Fuerzas Armadas subía cuando el país estaba enfrentando los problemas limítrofes. No era una guerra como la que tenemos actualmente, es una guerra abierta contra la oposición, contra la corrupción organizada, sino que simplemente ahora ya es antes era una guerra limítrofe, ahora es ese tipo de guerra. Y no tiene que descansar. Porque lo que piensa la población, y esto les estoy diciendo en cuanto a los problemas que vive el ecuatoriano día a día, no ha cambiado. La seguridad que con el Barómetro de las Américas estaba situado en primer lugar con 49%, seguido de la economía, del desempleo, de la corrupción, sigue. El problema de la inseguridad, el problema del desempleo, de la situación económica, de la corrupción, suma más del 80% de preocupaciones. Pero también esto que menciona Medardo es cierto. El problema del sector del Consejo Nacional Electoral. La confianza institucional, 26%. De acuerdo a los últimos datos, nosotros también, un dato muy similar. Esa confianza de una organización como maneja las elecciones que se van a venir en abril y después del próximo año,
no tiene que ser del 20%, del 25%, así como tiene la confianza el ecuatoriano en sus semejantes, la confianza que tiene en su familia, del 97%, que tiene la confianza en lo que es las Fuerzas Armadas y la policía, tiene que ser también la confianza en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo va a ser la confianza de los partidos políticos? 14%. No llega al 20% de la confianza de la población, los partidos y movimientos políticos. Y ellos son los que vienen a conformar la Asamblea Nacional. Para votar lo que les conviene, no digo yo. En las reuniones que nosotros tenemos cualitativas, porque hay que tomar en cuenta que el barómetro latinoamericano también hace estudios cualitativos. Nos entrega, pero una serie de análisis cualitativos cuando vamos a conversar con la población. Y cuando se le pregunta sobre los partidos, sobre los que manejan la confianza, digamos la justicia. La Corte Nacional de Justicia, 21%, según la POP. Y según nuestro último estudio, 13% en la confianza de lo que son los jueces fiscales del Ecuador. Desde luego, con algo que vale la pena mencionarlo. Y ahora lo tengo que mencionar. 57.7% de los ecuatorianos tienen confianza en la fiscal general, doctora Diana Salazar. ¿Qué diferencia? Bueno, ¿y qué es lo que pasa con lo que mencionaba Medardo? El nuevo caso de lo que se está viendo, no solamente el que mencionó, ¿cómo se llama? El último. Los jueces. Una veintena de jueces. Claro. Metástasis y purga. Purga el último. Un juez de una parroquia rural le aprueba el habeas corpus al vicepresidente, al ex vicepresidente de la República. Entonces, yo sí creo que no vamos a descansar en hacer nuestros estudios. No nos van a echar atrás nadie. Que nos van a ilustrar. Polibio, si me permite, para volver luego con los temas de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, quiero volver con la doctora Ruth Hidalgo para que nos explique cómo cambiar, cómo rectificar este panorama inmerso, cómo puede haber garantía de elecciones, primero la consulta popular el 21 de abril, luego las elecciones en estas condiciones sin confianza. Miguel, yo siempre que tengo en mis manos estos reportes, suelo decir que este tipo de informes deberían ser el punto de partida para la elaboración de políticas públicas sobre la data. Y ya no estamos en el siglo XXI en estos momentos como para erigir política pública de la demagogia o solamente del discurso. Los datos están allí. Es evidente que el sistema electoral o las elecciones en sí no están teniendo una aceptación o una percepción positiva. ¿Cuál es el mensaje a García? El mensaje a García de cada una de las instituciones que no han tenido una buena calificación es repensar su estructura, repensar sus prácticas y empezar a generar confianza sobre la base de una acción y de una gestión transparente, no solamente transparente, pero sobre todo eficaz. Y en medio de eso, pues hay un montón de cosas que se puede hacer. Si tomamos, y dejamos de lado las elecciones y nos vamos por el tema de justicia, yo he venido diciendo varias veces que y yo me alegro que se haya suspendido el concurso de designación de los jueces, pero el concurso de designación de los jueces debería hacerse bajo un modelo que sí ha existido antes y que es un modelo que tiene veeduría internacional, pero sobre todo veeduría nacional, pero una veeduría nacional legítima, no con gente que son amigos de los amigos del amigo que está concursando, sino gente que venga de la academia, de las escuelas profesionales, de los gremios y gente además que sea de reconocida idoneidad. Tenemos que volver a los valores clásicos, a los valores de la honestidad, a los valores de la verdad, de la solidaridad y la justicia para poder recomponer y reinstitucionalizar nuestro país. Si no, estamos perdidos. Si pensamos que podemos nomás llegar a través de una campaña electoral a un puesto público o un puesto de designación popular y simplemente con discurso arreglar o decir que vamos a arreglar, eso no es así. La data lo está demostrando. Un ejemplo, otro ejemplo. Es clarísimo que los ciudadanos están pidiendo, por ejemplo, que las acciones o digamos los servicios públicos más dejados de lado están en primer lugar las escuelas. ¿Dónde está entonces un diseño de política pública de educación
que haga subir ese porcentaje. Evidentemente hay un trabajo enorme que hacer y eso debería ser un llamado de atención a quienes están a su cargo, tienen a su cargo esas carteras. El tema de las carreteras, ahora además usted está viendo este momento, lo como por las carreteras, acaba de haber un socavón en el Cerro Santana en Guayaquil hace pocos minutos, se acaba de caer la semana pasada todo el puente que hacía el contacto, digamos, en la carretera en Santo Domingo. Es decir, es evidente que las carreteras están en muy mal estado y está justamente aquí reflejado ese bajo porcentaje de aceptación y alto porcentaje de la preocupación de la gente respecto a los servicios públicos. ¿Y qué decir de la salud? Solamente el 30% de los ciudadanos ecuatorianos están de acuerdo con la salud. Entonces, cuando usted me pregunta qué hacer, es justamente tomar estos datos, que son fuentes fidedignas, que son fuentes serias, y empezar a pensar que se deben construir políticas públicas sobre la base de data confiable, para que estas políticas públicas ataquen exclusivamente los males que nos acogen. Si hablamos de los partidos políticos, yo me he cansado, yo digo, es mi mantra el tema de los partidos políticos, ya lo acaba de decir Medardo, no vamos a salir del estancamiento político en el cual estamos viviendo mientras no cambiemos el sistema de partidos. Mientras eso no se corrija, no vamos a tener posibilidad de cambiar realidades importantes porque vamos a seguir teniendo más de lo mismo, más de la gente mediocre que llega a esos espacios a pensar que tiene que servirse del Estado y a pensar que tiene que servirse de ese espacio para tener un punto más en su currículum o inclusive tratar de tener simplemente una visibilidad pública y se acabó. Necesitamos partidos políticos fuertes, estructuras ideológicas, con planes de trabajo creíbles, con estructuras que promuevan mujeres, jóvenes, niños, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí se me ocurre. Y con respecto a la corrupción también, allí están los números, es decir, 5% de las personas solamente, de un 95% que no denuncia. Y porque no denuncia, porque no tiene confianza en las instituciones. Entonces volvemos nuevamente a la puerta giratoria. No se denuncia porque no se confía porque la justicia está corrupta porque no se ha depurado, y así podemos seguir, así como en un círculo, como en un caracol. Entonces aquí en este reporte están los principales datos. Nosotros estamos ya haciéndoles llegar a los miembros del gobierno nacional, que creo que es importantísimo que tengan esta información, y yo acojo lo que decía Polibio hace un momento. Creo que estos datos tenemos que hacerlos cada vez más públicos y tenemos que generar el debate que sea necesario y las veces que sean necesarias para seguir insistiendo en la necesidad de que este país necesita una reinstitucionalización vista o afrontada desde una estrategia, desde una planificación, no solamente estratégica, sino con una planificación profesional adecuada para atacar los males más importantes que tiene el país. Paso con el doctor Medardo Oleas, jurista, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Oleas, con esta realidad que se ha exhibido a través de las encuestas, los testimonios, este barómetro de las Américas que ha venido midiendo los niveles de confianza, ¿cómo construir políticas públicas que nos permita precisamente cambiar este panorama? Sin un sistema de partidos sólidos, imposible, pero daría la impresión de que hay dos países. Este país de la realidad, de la radiografía del Ecuador, y el país de los políticos que siguen en su andarivel sin hacer caso a estas realidades y construyendo empresas electoreras, tomándose la Asamblea Nacional no solo esta distorsión de la corrupción en la política, sino que ahora se ha evidenciado esta conexión entre parte del sistema de partidos políticos y movimientos con la delincuencia organizada, con la narcopolítica. Medardo, por favor. Gracias, Miguel. A ver, yo ya estoy cansado de los diagnósticos. Todos los años, como bien lo dice aquí Polibio, recibimos sus estudios y estamos en lo mismo, pero cada día estamos peor. No hemos mejorado. ¿Por qué? Porque no se analizan las soluciones a los problemas. Por ejemplo, un sistema democrático sin partidos políticos no puede funcionar. ¿Pero qué se ha hecho para mejorar? Nada. Y las soluciones a veces son muy simples. Si lo que les dije anteriormente, estamos recogiendo firmas de adherentes para reconocer
un movimiento político, ¿por qué no pedir que esas firmas consten en un padrón? Para que con ese padrón que conste en cada provincia, en la Junta Provincial, o si es nacional, en el Consejo Nacional Electoral, se hagan la nominación de candidatos nacionales o directivos nacionales o provinciales, o lo que es la designación de candidatos. Solamente si les obligamos eso, van a desaparecer todos, absolutamente todos los partidos, porque ninguno tiene más de 200 personas que estén elaborando en esos movimientos. Lo mismo los partidos políticos. En el Ecuador, si les obligamos a que todos tengan afiliados, registrados, empadronados y que se utilice el padrón para, mediante el voto secreto, designar a sus dignatarios o elegir a sus candidatos, van a ver que la cosa va a cambiar. Son a veces soluciones muy simples pero efectivas, porque no es adecuado que sigamos con este fraude público que es conocido a nivel nacional y naturalmente sigue siendo respaldado por el propio Consejo Nacional Electoral. Después hay que buscar una nueva forma de controlar el financiamiento de las campañas políticas. Yo lo digo públicamente y me ratifico. ¿Por qué está la señora Tamaí y su combo ahí desde hace muchos años? Porque es la única que es sorda, ciega y muda en el control de las inversiones en el gasto electoral. Cuando ya se ha denunciado que es peligrosísimo no controlar los gastos de campaña, porque hasta el dinero del narcotráfico está ingresando. Y eso es fácil controlarlo con decisión política, pero si una presidenta públicamente dice de que no hay disposiciones legales, bueno, ya el país está acabado. Por eso, yo presenté un estudio con participación ciudadana que ahora lo voy a perfeccionar para sacar unos folletos y comenzar a analizar las propuestas. Ya no el análisis de las causas, sino el análisis de las propuestas, a efectos de que funcione el sistema democrático, cambiando todo ese esquema corrupto que nos trae malos gobernantes, que nos trae malos alcaldes, que nos trae malos prefectos. Ahora mismo en muchas ciudades, por ejemplo, los alcaldes que fueron electos con el 20% ya están pensando cómo solucionar su problema porque les quieren pedir la revocatoria del mandato. Ya pasó un año de electo, ya van a irse a la revocatoria de mandato porque no hacen nada, a pesar de que el Estado les da como 5.000 millones a todos los gobiernos autónomos descentralizados para trabajar. Pero en el Ecuador no hay agua potable. En el Ecuador no hay alcantarillado. Entonces, otra de las soluciones que se va a proponer es de que de los fondos que el Estado da a los gobiernos autónomos descentralizados y en el plazo de 2 años no invierten en agua potable alcantarillado, se les quite esos recursos y con esos mismos recursos se hace inversión en las provincias en estas obras básicas. Quito no tiene alcantarillado de aguas servidas, pero el alcalde ya está pensando en la prolongación del metro, porque eso le va a dar réditos a lo mejor para ser candidato el 2025 y nadie dice nada. Aquí estoy conformando también en la ciudad de Quito como solución ya un grupo que dice Quito despierta para comenzar a analizar esta problemática, dar soluciones. Lo mismo en el sistema de justicia. A mí me llamó mucho la atención cuando el expresidente del Consejo de la Judicatura, el señor Morillo, dijo en todos los medios de comunicación que todos los jueces, sin excepción, todos son correístas, todos, y nadie dijo nada. Entonces, ¿cuál es la solución? No solo estar cambiando a los 10 jueces de la Corte Nacional que faltan ahora, hay que sacarlos a todos y cambiar todo, porque ya la corrupción está a todo nivel, está en la Corte Nacional de Justicia, donde vimos que incluso se hace campañas con cheerleaders para buscar la presidencia, cosa absurda, que en el Guayas la presidenta de la Corte Provincial está involucrada en estos graves problemas que tiene el país de narcotráfico, de que todos los jueces están haciendo actos corruptos, que se diga públicamente de que el señor Norero le dijo al señor Correa, oye, me debes, ¿no? Yo pagué $250,000 por la libertad del señor Glass y nadie dice nada, pero por favor, ¿en qué país estamos? Entonces hay que cambiar eso, cambiar todos los jueces y soluciones a veces que son muy simples. Por ejemplo, yo he planteado que el financiamiento de la Administración de Justicia se lo haga con una cosa muy simple. Es gratuita la justicia para menores, familia, adolescentes, perfecto. Para los juicios laborales, perfecto. Para los juicios penales de la gente pobre, perfecto. Pero ¿por qué el sistema de justicia puede no cobrar la labor gratuita que les hace el sistema financiero al darles cobrando las obligaciones? Eso no es justicia, es un servicio de cobranza. Cobremosle el 1% de las cuantías y vamos a ver que tenemos dinero para seguir financiando. Porque también la respuesta es, ¿cómo vamos a hacer?
Ahora llega la consulta y una de las preguntas muy bien planteadas es de que haya juzgados especializados en lo que es el control constitucional. Sí, pero necesitamos dinero para eso. Y con esto vamos a acabar con el juez de Yaguachi. Está dando libertad al señor Glass, que el juez de Santa Elena está ordenando la libertad de otros delincuentes, etcétera, etcétera. Hay soluciones, analicémosles. Estoy por terminar un folleto para que se establezca con claridad cómo manejar todo el sistema de investigación, juzgamiento, control y rehabilitación en el país. Porque somos muy garantistas, hicimos un COIF tan garantista que terminar un proceso de investigación nos lleva 2, 3 años. Por eso la gente todavía se pregunta, ¿y cómo así este señor Glass? Le estamos recién llevando a juicio por el caso del terremoto de Manabí. Mire usted que es un sistema tan garantista que favorece a la delincuencia, cuando deberíamos tener un sistema más moderno, eficiente, que juzgue, les sentencie y les lleve a un proceso de rehabilitación. En estas propuestas, por ejemplo, se dice de que todos los municipios del país, los 227, manejen una cárcel de baja seguridad, que no es otra cosa que un centro de trabajo donde se procese la basura, basura orgánica de la ciudad, se haga abono, que se tenga el acopio de todos los desechos que salen de los edificios para hacer adoquines. O sea, hay soluciones, pero comencemos a debatir. Señores, estos estudios técnicos bien sustentados, bien fundamentados, bien realizados por SEDATOS, nadie los va a impugnar, porque es una realidad, nadie los va a impugnar. Pero lo que me preocupa es la falta de respuesta. Una universidad está analizando eso, está dando a conocer. ¿Y las demás universidades? ¿Acaso ellos también no pertenecen al Ecuador? ¿Qué han dicho los colegios de abogados? ¿Qué ha dicho la propia Corte Suprema de Justicia frente a estas barbaridades? No se dice nada. Y aquí hay también distorsiones como estas, que la fiscal general tiene una aceptación del 57.7, pero los jueces y fiscales, los demás tienen 13%. Entonces confiamos en la fiscal general, pero desconfiamos de los fiscales de primer nivel. Entonces, esto debe llevarnos a reflexionar en el análisis de las soluciones, en base precisamente de estos valiosos datos técnicos que SEDATOS ha dado a conocer a través del Latin Barómetro de las Américas. Que sirvan los estudios para algo y no simplemente para que nos llame la atención en mesas redondas o en estudios, soluciones, porque ya estamos viendo que las carreteras no hay, ¿no? Pero les recuerdo que antes cuando se les reclamaba de algo nos decían, pero tenemos carreteras, al parecer tenemos carreteras, pero ha sido mal hecho, todas se están destruyendo. Doctor Polibio Córdoba, ¿cómo lograr encauzar estos datos que nos ilustra periódicamente, a fin de ir tomando correctivos, políticas públicas? ¿Cómo cambiar este panorama? ¿Cómo recuperar la confianza que penosamente se ha perdido en las instituciones del Ecuador? Pues sí, lo que hemos escuchado a la doctora Ruth, a Medardo, son verdades que se vuelven en realidad, deben volverse en realidades. Y que eso realmente tiene en sus manos el elector. Pero el elector, ¿en quién cae? En los partidos y en los movimientos políticos, que son organizaciones que tienen una confianza mínima. ¿Cómo puede ser posible? Pues la confianza, por ejemplo, que tiene la población en su familia. 97% confían en su familia, es lo que más confían. Porque en otras organizaciones no confían. Importantísimo, confía en un 87% en la mujer. Las mujeres se vuelven, pues, una opción para el futuro, sin desplazar a los hombres, sino para que formen conjuntamente, entre hombres y mujeres, un verdadero equipo patriótico que ayude al país. La juventud tiene un nivel de confianza del 78% de la población. Las universidades tienen un 73% de confianza. O sea que la población dice, busquemos jóvenes, busquemos hombres, busquemos mujeres debidamente formados, debidamente probados, que no sean simplemente ubicados por los grupos que manejan después lo que estamos viendo a través de Metástasis y a través de las burgas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una carrera, un grupo enorme de jueces y de los jueces
de quiénes son los que manejan aquí en el país lo que simplemente se les ocurre. Entonces, nosotros no dejaremos de hacer nuestros estudios. Yo tengo que agradecer a los medios de comunicación, porque si nosotros hacemos los estudios debidamente, nos esforzamos en hacer lo que mejor podamos y podemos. Pero si no tendríamos los medios de comunicación, difícilmente vamos a llegar a todo el país. Y si no tenemos analistas, personas, no porque está presente Medardo, personas que sí hacen buen uso de esa información, que simplemente nuestro estudio quedaría en cero. Yo he tratado de hacer lo que más ha estado a mi alcance. Mi libro de la opinión de la opinión pública, la fuerza de la opinión pública, también hicimos el lanzamiento, primero en México, después en la Universidad de Vanderbilt el año pasado. Y hay que ver que ha tenido una aprobación, una apreciación que estamos haciendo llegar a todo lado. Aquí en el país, yo quiero que mi libro actualizado, si es posible, un resumen de él, no llegue a través de pago, sino que llegue a través de una donación que nosotros hacemos conjuntamente con las organizaciones suscriptoras de nuestro estudio para que la población se entere. Si no hay esta opción, como programas de esta naturaleza, como Miguel que se pone al frente de esto, no vamos a lograr tener éxito. Una cuestión que están sacando ahora algunas organizaciones que supuestamente hacen encuestas. El 73% de los ecuatorianos quiere dejar el país porque ya no se aguanta aquí en el país y quieren salir. Esa es una farsa. Tenemos el estudio. Nosotros le preguntamos a la población, ¿usted o alguien cercano de su familia ha considerado seriamente migrar del país? Sí, un 42% dice que está analizando esa posibilidad, pero no el 73%, por favor. Yo no me quiero hacer pues lo máximo en investigación, pero yo llevo más de 60 años en esto, porque tomando en cuenta los años de universidad, no es cualquier cosa el poder diseñar un estudio probabilísticamente, en forma econométrica. Entonces, por eso yo agradezco a profesionales como Medardo que hacen buen uso de la información, no de aquella con la cual se quiere engañar al país. Salen ahora, como el 73% de los ecuatorianos se quieren ir, dejémoslos que se vayan. No, nosotros tenemos que hacer lo posible para que se haga realidad esa defensa del Ecuador a su país. El ecuatoriano, 94% de la población se siente orgullosa de ser ecuatoriano. Y eso es lo que tenemos que, en los próximos programas, decir cómo es lo que, de este tipo de información, hacer reconocer a través de medios como lo es el tuyo. Entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, me pasan en este momento. ¿Qué nivel de confianza? El nivel de confianza de los medios de comunicación es un nivel de confianza bastante importante, ¿no? Porque tiene el nivel de confianza de los medios públicos. Mira, medios de confianza, nivel de confianza institucional de los medios de comunicación, 54%. 54%. De los medios públicos, tiene un 46%. Más confía en los medios privados, pero que tengan un nivel de confianza del 54%. Eso es importantísimo. Quiere decir que los medios de comunicación sí están siempre a la expectativa de todos y que también cuidemos mucho lo de las redes, porque a las redes entra cualquier persona y pone los mensajes que se les ocurre. Los medios de comunicación y programas de análisis como este no cometen tremendos errores, sino ven qué información es la que se pone pues, Claro. Eso es importante, la información confiable, la que nos entrega Polibio Córdoba, sea con Sedato, sea con el Barómetro de las Américas. Pero frente a este panorama... El Barómetro de las Américas, Miguel. Barómetro de las Américas. El Barómetro de las Américas, no el Latin Barómetro. Así es. Sí, Barómetro de las Américas señalamos. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo articular acciones que permitan enfrentar estas políticas públicas y lo que hemos hablado hoy?
esta recuperación de la confianza en las instituciones, pero para ello hay que trabajar intensamente desde los diferentes sectores. Sí, se ha pensado mucho en eso porque vemos que la respuesta no va a través de las organizaciones políticas, que no quieren ellos cambiar absolutamente nada. Entonces, lo que hemos resuelto un grupo de amigos es conformar una fundación, hacer los proyectos de ley, por ejemplo, para el cambio de todo sistema democrático en la forma que yo me permití explicarlos, y presentar oficialmente al Ejecutivo y al Legislativo. Y en forma inmediata comenzar a recoger firmas, porque también las propuestas legislativas pueden ser presentadas por la ciudadanía. Entonces ahí quizás podamos mover la conciencia ciudadana, los buenos ecuatorianos que no nos queremos ir del país y que adoramos de este país y que aquí nos quedaremos luchando para cambiar las malas leyes. Porque comprendemos que el cambio del sistema democrático no les interesa a los que están en el poder, pues. Ellos no tienen control alguno, les sobra el dinero producto de la corrupción y pueden seguir invirtiendo. Las otras personas que tienen solo su inteligencia va a ser muy difícil que compitan con ellos, pero cambiando las reglas de juego, si hay cómo hacer eso. Claro, el caso de la Asamblea Nacional, ¿cómo van a querer hacer los cambios legales, cambios constitucionales, si no hay voluntad política, si están viviendo de este sistema? Así es. Quienes les ponen a dedo en el grupo mayoritario de la Asamblea es una persona. Ahí no hay democracia interna, ahí no hay consultas, él les pone a dedo y como les financia todo, bueno, gracias, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en los 2 últimos periodos electorales el prófugo de Bélgica crea figuras, le puso como candidato a un señor que ni vivía aquí, que vivía en México, y casi le hace ganar las elecciones, después le pone a otra mujer, para que vean cómo se puede distorsionar el sistema. Entonces hay que profesionalizar. La idea es que tengamos partidos políticos, pero sí, partidos políticos con afiliados, que durante la etapa no electoral cumplan la función la que les da la ley. Son los que creen estos tanques de pensamiento para ir creando políticas públicas. ¿Verdad? Cuando ellos vayan a inscribir a un candidato, tengan ya elaboradas las soluciones que tiene el país y obligarles a que tengan una página web donde uno pueda analizar las propuestas de ellos. Pero aquí no se inscribe un candidato, inscriben una serie de propuestas como plan de trabajo y no les controla a nadie. Hay que realizar, pero cambios ahí muy grandes. Por ejemplo, ahora una propuesta que se hace es unificar al Consejo Nacional Electoral con el Registro Civil y con el INE. Porque el registro civil bien manejado es una fuente de información bárbara. No necesitaríamos hacer un censo poblacional si funcionaría bien el registro civil, pero a la vez tendríamos nosotros ya un padrón bien elaborado. No se puede hacer una cosa simple, dejar sin efecto las cédulas caducas, las anteriores, y obligar a que todo el mundo tenga una cédula nueva. Solo con eso tendríamos un padrón actualizado. Otra cosa, implementar ya, por ejemplo, el sistema de consultas que sea en línea. La consulta popular sobre cualquier tema debería ser con la participación facultativa de las personas. Y no es voto, es opinión. Por eso no hablo de voto obligatorio, no es opinión facultativa, para que se haga una consulta y nosotros los que nos inscribimos a participar lo hagamos en línea. Pero no estar gastando 60 millones, 40 millones. Las consultas tienen que ser inmediatas porque es un buen sistema para destrabar los conflictos que se creen y que siempre van a existir. Entonces, si no hay opción de que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo, utilicemos una consulta, pero una consulta tiene que ser rápida, efectiva, moderna, a través de los sistemas de cómputo. También todo el sistema de administración de justicia hay que cambiarlo. Por ejemplo, hago la investigación y veo que se cometen aquí al año más de 5 millones de delitos. 5 millones, de los cuales el 95% son de la delincuencia común, del que está en la calle, roba celulares, radios, etcétera, etcétera. Pero si todo va a la fiscalía, porque en la Constitución pusieron que el único encargado de la investigación procesal penal es la fiscalía, no vamos a investigar nunca, no se avanzan. Ahora mismo dije que los 10.000 casos de esta declaratoria de guerra contra la delincuencia, no se avanza en la fiscalía. Entonces la propuesta era que cambiemos el sistema policial para tener un sistema más civil, no militar, y los policías sean los que investiguen los pequeños delitos, ellos sí saben dónde trabaja la delincuencia, y que tengamos un informe inmediato y una sanción inmediata para reeducar a esta gente que recién comienza en la actividad delictiva y ponerles a trabajar, ponerles a estudiar.
Solo en el Ecuador se da de comer mediante un catering a los presos. Y a los niños no se les da de comer. Yo prefiero coger ese dinero para darles de comer a los niños de las escuelas antes que darles a los presos, que ellos sí bien pueden trabajar por su alimentación. ¿Por qué no pueden manejar una granja donde se cultive una serie de productos o animales para su consumo? Es algo lógico, coherente, que funcione en el mundo, pero aquí no. Un catering que les da comida, 3 comidas diarias a los señores delincuentes. ¿En qué país estamos? Entonces, todos esos cambios buscan vender soluciones a la sociedad para cambiar esta triste historia. Y ahí sí, Polibio, concuerdo contigo. Tenemos que luchar para que los ecuatorianos no piensen que la solución está en el exterior. Cuando se van afuera son personas extrañas. Aquí, bien o mal, tienen su familia, pueden comer muy bien. Allá son abusados laboralmente. Ahí no tienen respeto para nada, trabajan ahí sí. Explotados. Diariamente, varias horas. Señores, ¿qué deseen? Este es un país rico en recursos, en todo. Entonces, unámonos. No tengamos esa desconfianza. Si los políticos son malos, desconfiemos de ellos, pero unámonos, trabajemos conjuntamente para que no tengamos más muertos en el cruce del Darién. Y los que amamos al Ecuador seguiremos peleando aquí, porque no nos queda otra opción, no tenemos dinero para irnos a vivir en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, luchemos por nuestro Ecuador, que es un paraíso terrenal desaprovechado por los mismos ecuatorianos. Yo siempre les veo a los que ya se van afuera y les digo cómo está, dice, ve, no hay como mi lindo Ecuador. Sí, digo, pero acabas de descubrir que el lindo Ecuador es cuando te fuiste afuera y te maltrataron. Quédate aquí, pelea, invierte, trabaja. Denuncia la corrupción, no aceptes pagarle ni un centavo al chapita de la esquina a nadie. Hagan como yo hago, yo presento denuncias, me peleo contra todo el mundo, pero hay que hacer eso, pues, no hay que involucrarse en la corrupción, sino salir de la corrupción y tratar de construir un nuevo país. Entonces, gracias a los estudios que nos presentan ahora, yo creo que sí hay soluciones, y gracias a periodistas como Miguel Rivadeneira que nos dan este espacio, yo creo que vamos a vender un poco de esperanza a esta ciudadanía que está cada vez más decepcionada queriendo salir de este hermoso país. Efectivamente, hay que seguir pensando en el Ecuador, trabajar por recuperar la confianza, la credibilidad en las instituciones, combatir la corrupción y trabajar en este sentido sobre la base de temas fundamentales. No es posible que caigamos atrapados en este sistema político corrupto o en esta justicia, gran parte contaminada, ya no solo con los políticos, sino con el narcotráfico, con la delincuencia. Quiero agradecer por ilustrarnos con estas informaciones, con estos datos y participar en este debate al doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, la doctora Rudy Hidalgo, académica decana en la UDLA, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Medardo Leas, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, sus valiosos aportes. Muchas gracias, Miguel. Qué bueno haberte visto. Gran. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.